Somos lesbianas, gay, homosexuales, transexuales, transgénero, transvesti y mucho más. Gracias por acompañarnos. Hoy está aquí Daniela Juárez. Gracias, Daniela, por aceptar la invitación. Gracias por el espacio, al contrario. Oye, Daniela, ¿cómo te identificas? Como una mujer bisexual. Igual puedes andar con mujeres que con hombres. Pues sí, es más bien como desgraciadamente bisexual. Desgraciadamente. En el sentido de más hacia los hombres, porque yo quisiera que no me gustaran todavía, pero pues como que debo admitir que sí. O sea, no puedo decir soy lesbiana porque sí sé que he estado con hombres de los que me he enamorado antes y a veces alguno que otro me atrae, pero en general sé que no volvería a tener una relación con un hombre. Bueno, estoy casi segura, no lo puedo asegurar, pero... Y que pues sí prefiero estar con mujeres. ¿A qué te dedicas actualmente? Soy fotógrafa, soy periodista y como parte de mi proyecto de vida, pues soy cineasta. Pero además me decías que como periodista, como cineasta, te interesa el tema queer. Sí, pues en realidad creo que los temas que me han interesado llevar a mi cine han salido como mucho de mis vivencias. Hablando de tus vivencias, ¿cómo fue la primera vez que te diste cuenta que te atraía o te gustaba alguien de tu mismo sexo? Pues es chistoso porque de hecho esa experiencia justo tiene que ver con el cine. Yo cuando estaba en la primaria tenía como 10 años, yo creo, 11, y estaba muy de moda en ese entonces la serie de Glee. Esa serie en realidad era como para gente más grande que mi edad, porque en Glee sí había así de que embarazos adolescentes, pues personas justo LGBT, pues sí como cosas ya más subidas de tono, pero pues por alguna razón a mí, a mi generación nos gustaba mucho esa serie. Entonces, ahí yo me acuerdo muy bien que fue la primera vez que yo vi una escena de dos mujeres estando juntas. Y me acuerdo que yo llegué a la escuela y yo no había visto ese capítulo. Todos llegaron así súper alocados a decir de que no, que Santana y Brittany se besan y no sé qué. Y yo así de, no, a ver, cuéntenme, ¿pero qué pasó? Y me dijeron, no, pues es que en la serie pues como que se besaron y me mostraron como una foto de la escena. O sea, todavía le habían tomado foto, yo no sé cómo, ¿no? Okay. Sobre todo los hombres, o sea, eran los que estaban así como todos alocados. En ese momento pensé como de, entonces, o sea, eso se puede, como se puede estar mujeres y mujeres, ¿no? O sea, porque yo en ese entonces sí era como que tenía una idea muy heteronormada de las cosas y era muy de que el príncipe azul, me voy a casar con un hombre, o sea, cosas así, ¿no? ¿Qué edad tenías más o menos? Como 10, 11. Ajá, ok. O sea, de hecho ya hasta había tenido como noviecitos y así, ¿no? Okay. Pero pues eso se me quedó muy grabado, o sea, desde ahí lo pensé. Y de hecho por mucho tiempo creí que eso me había como transformado, o sea, como que hubo un tiempo en que yo decía fue culpa de ese capítulo, si yo no lo hubiera visto eso no me hubiera pasado, pero pues en realidad no, porque pues, o sea, éramos como otras 6 niñas más en ese salón y todas lo vieron y nadie... ¿A nadie le pasó? Sí, a nadie le pasó, solo a mí, ¿no? Y pues una vez mi psicólogo me lo dijo, o sea, como pues no, o sea, es algo que tú ya traes, cuando ves esas cosas más bien como que te encuentras representado, ¿no? Y dices como, hay alguien más como yo, ¿no? O sea, o eso se puede, ¿no? Eso es viable. Antes de esa escena de Glee que la ves con los compañeros, ¿sabías que existían personas homosexuales? Pues sí, lo tengo borroso. Lo que yo me acuerdo es que había escuchado a mi papá una vez decir, a nosotros nos gustaban mucho las películas de Lindsay Lohan y pues o sea, Lindsay Lohan es bisexual, me parece, ¿no? No sé si alguna vez lo ha declarado, pero estuvo con mujeres, ¿no? Y me acuerdo que lo decía de forma despectiva, como que Lindsay Lohan después de las películas de Disney se había vuelto así de que una borracha, una drogadicta y lesbiana, ¿no? Todo malo. Ajá. Entonces yo tenía o sea, desde ahí yo creo que fue como que la palabra lesbiana a mí o sea, yo sí la tenía como algo muy malo, ¿no? O sea, hasta la fecha a veces a mí me cuesta, o sea, no decirla para nada, pero como que mi cerebro le cuesta hacer clic como esta parte de dejar de verla de esa manera, ¿no? Pero sí, realmente era creo que lo único que yo sabía de que eso existía. Entonces luego viene cuando con la escena dices, sí existe. ¿Y en qué momento te pasa algo que dices, creo que algo me está sucediendo a mí? En la secundaria, yo ya estaba como con esa confusión en que yo pensaba, o sea, como que luego con mis amigas decía, a ver, ¿será que me gusta o será que solo la quiero mucho? O sea, como cosas de ese estilo. O sea, una amiga un día llegó y me dijo que yo le gustaba y yo todavía le dije, ay, no, yo no le hago a eso, ¿no? Pero pues como que yo no sabía, o sea, estaba confundida, ¿no? Hasta la prepa realmente sí me enamoré así mucho de una persona. Fue más un crush, porque en realidad nunca fue así como un enamoramiento de estuvimos juntas y pasaron cosas, o sea, pero sí me encroché muchísimo.
Y ya a partir de ese momento sí entré así como en el hoyo de YouTube queer y empecé a pues, ver como un montón de contenido de mujeres lesbianas, de mujeres que tenían novia, canciones, pues, no sé, de todo tipo de cosas. Y ya ahí fue cuando yo dije, sí, soy bisexual, o sea, ya seguro, ¿no? Aunque, Pero todavía sin tener un beso. había tenido un beso, tuve un beso en una fiesta. Y ya eso también fue como, no, pues sí. ¿Te gustó? Sí, sí, me gusta, ¿no? Ajá, pero pues como que fue algo muy casual y fue con una amiga, ¿no? Como que yo siento que todavía estaba en una etapa en la que me daba mucho miedo y por lo mismo, por más que me interesaba, como que no quería, pues, irme por ese camino. Entonces como que pues era como, ay, pues sí, ahí está eso, pero pues X. ¿Y no querías por lo mismo que me comentas, de que estabas, por una parte, muy heteronormada Uh-huh. y por otra parte, a lo mejor te brincaba lo de tu papi, de no, eso... Me quedó la idea de que no está bien. Sí, o sea, eran mis dos papás en realidad. O sea, mi papá, él es como muchos hombres que son como machistas y por lo tanto homofóbicos. O sea, es como que las dos cosas van de la mano. Uh-huh. También era mi mamá que de pronto hacía uno que otro comentario. O sea, en realidad ellos dos, sobre todo mi mamá, son personas como muy abiertas y muy tolerantes con los demás. Pero yo sí sentía que conmigo iba a haber problema, porque pues yo era su hija, ¿no? Y justo mi mamá siempre ha tenido como expectativas muy específicas de mí, como de que esperaba que yo pues me casara y tuviera así como que la vida perfecta y así, ¿no? Y también en la prepa, pues realmente sí me daba mucho miedo que los demás supieran. O sea, yo me cambié, estaba en una prepa privada y me cambié a una prepa pública. En esa prepa privada fue donde como que me enamoré de una chica porque era la única lesbiana como de la prepa que se sabía. Ajá. Y cuando me pasé a la prepa pública todo el mundo era queer, pero aún así seguía habiendo muchos estigmas. O sea, era como raro, como que era mucho más diverso, pero aún así la gente de todos modos era mala aún, ¿no? Uh-huh. Y a mí me pasó que como que tuve esos momentos en los que se te queda marcado y ya por eso mejor te escondes, que una persona como que me traía ahí justo tirria por un tema como de su novia, no sé, me sacó del closet con toda la prepa, ¿no? Y yo pues ni siquiera sabía, o sea, yo hubo un día que en un juego de verdad o reto les dije, pues sí me gustan las mujeres. Entonces, de que ya sabíamos. Yo, ¿cómo sabían? Y me dijo, no, pues es que Gaby le dijo a todo el mundo, ¿no? Y yo, ¿en serio? Entonces, ese tipo de cosas a mí me hacen sentir muy vulnerable, ¿no? O sea, de yo no poder ser como la dueña de, pues, de mi historia, de mi verdad. O sea, que todo el mundo como lo dijera antes que yo. Y que luego justo en la prepa como que se hicieran muchos rumores, como que tenía algo con una amiga mía o no sé qué, y como que yo notaba que esos rumores eran contados de forma despectiva, uh-huh. ¿no? Entonces yo pues ahí era como que más me cerraba y entonces como que estuve a punto de tener algo justo con esa amiga de la que decían rumores, pero a mí me daba mucho miedo, ¿no? O sea, hasta tenía pesadillas con eso. Mira, o sea a ese grado. Ajá. Sí es difícil. Sí. El encuentro primero con nosotras o con nosotros mismos. Sí, 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 es eso. Que es el primero, ¿no? El primero es con nosotros, de decir, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿soy o no soy? ¿Qué significa? ¿Puedo con esto o no puedo? Y te enamoras primero de la crush. Ajá. Ajá. Ahí no pasa nada, ¿o sí? No, nada más me rompí el corazón. Yo sé. Sí. Pero sí te das cuenta muy claramente de que estás enamorándote de una mujer. Sí, o sea, sí, total. O sea, porque justo yo me había como... Yo había sentido lo que era estar como muy enamorada con un hombre y sentí lo mismo y hasta más, ¿no? Entonces dije, no, pues sí, ya, no me quedan dudas. ¿Y cuándo se da un primer amor con una mujer? Fue pues como buen amor lésbico, un poco imposible en el sentido que era a distancia. O sea, era una persona con la que yo estaba estudiando en el TEC, en Puebla, uh-huh. Y yo me vine acá y justo en esa época que fue la pandemia, o sea, el irnos a nuestra casa fue como en marzo, ¿no? En esa época estaba muy latente todo el tema del 8M y de las mujeres, de las marchas, y yo en la escuela llevaba como unas colectivas feministas con otras chicas, hacíamos talleres, y ahí entró ella. Entonces ahí ella y yo como que empezamos a hablar, y empezamos a hablar más y más y más, pero todo era en línea. Y ya hasta que pues sí me di cuenta que igual estaba pues muy enamorada, que por primera vez estaba como enamorada de una mujer correspondido, o sea que sí iba a ser algo que sí era de las dos, y pues como estaba en mi casa, pues empezó a ser evidente para mis papás, ¿no? Entonces, como que pues lo ya notaban, dije, aunque fuera a la distancia? Pues sí, porque yo estaba haciendo videollamada todo el tiempo. No, y aparte porque como que en realidad yo no lo quería esconder, o sea, no quería decirles, pero tampoco quería estar así súper
como con el secreto. Mi mamá ya sabía porque vio en Facebook y aún así estuvimos como 3 meses o 4 en que yo sabía que mi mamá sabía y ella también sabía que yo sabía que ella sabía, pero nadie decía nada. Nadie hablaba del Sí, tema. o sea, estábamos y había una tensión en la casa así enorme. Pero pues yo no quería hablar de eso y pues ella tampoco. ¿Y en qué momento lo hablan? ¿Qué es lo que te dijo? ¿O cómo Pues, pasó? yo sabía que tenía que hablarlo con ella porque como que yo me había dicho a mí misma que si en algún momento tenía como una relación con una mujer, le iba a decir. Yo en ese momento decía, si no tengo nunca una relación con una mujer, ¿para qué le digo? Nada más me va a decir, ¿y para qué me dices si estás sola? Tienes toda la razón. Ella me había escrito una carta en la que me había puesto, pues que si yo le quería decir algo, que ella me quería como fuera y no sé qué, y que cuando yo quisiera, le dijera. Entonces, pues ya fue de eso que un día, ya no teníamos como nada más de qué platicar, o sea, real nos quedamos en silencio. Y dije, pues aquí le tengo que decir, ¿no? Y pues ya tuvimos esa conversación. Fue raro porque siento que mi mamá fue muy fuerte. Ella en realidad no estaba ni cómoda ni feliz al respecto, pero como que actuó fuerte. O sea, tanto silencio y el tiempo te creó una expectativa de no sé qué me va a decir. Y en el momento Sí. no fue tan difícil para ti. Sí, no, Pero no para tanto, ella no pudo ser sabemos, peor, ¿no? Ella, de alguna forma, creo que en este tiempo lo trabajó, por lo menos para decirse a sí misma, aunque yo no esté de acuerdo con esto, le tengo que hacer saber que la acepto, ¿no? ¿Y qué te Entonces, dijo? ¿Te acuerdas? sí, o sea, bueno, ella como que me preguntó, porque es que yo ni siquiera yo le quería decir de que, oye, sí, tengo novia y tal. O sea, yo le dije, tú dime por qué me mandaste esa carta, no sé qué. Y ya mi mamá, pues porque te gustan las mujeres. Y yo, pues sí, y ya. Y ella me dijo, pues bueno, o sea, como que ella empezó a hablar y ella se sacó la conversación, como que no tanto me preguntó a mí qué onda. Y nada más empezó a decir, pues quiero decirte que pues yo siempre te he querido desde que eras niña, yo te acepto como eres, y pues me dijo si algún día te casas, o sea, ya de repente ella ya me estaba casando. Sí, ya. Dijo yo, pues voy a ir a tu boda y todo bien y así. Y yo como, sí, muchas gracias. Luego lo que sí me preguntó es con el tema de la bisexualidad, y eso es algo que he visto que le preguntan mucho a personas que conozco, sus papás, bisexuales, que es de que, pero a ver, no entiendo, o sea, ¿cómo? Si estabas antes con hombres, o ya no te gustan, o qué pasó, ¿no? Y ahí sí hasta la fecha creo que aún le cuesta entenderlo, pero pues sí le intento explicar, como pues, eso, o sea, los dos me gustan, ¿no? Más Y es decir, parte de la exploración también, ¿no? Estás muy también, joven, ¿qué edad sí, tienes? 24. Eres muy joven. A fin de cuentas es parte de la exploración. Sí, De también. poder llegar a una definición en algún momento, o no, o decir, Sí. estoy muy definida que soy bisexual. Sí, o sea, muchas chicas que se consideran lesbianas o hombres gays, pues han tenido relaciones también con a mujeres o hombres y eso no los hace menos lesbianas o menos gays, ¿no? O sea, es parte de, como dices. Oye, entonces platican, porque te iba a decir, tu mamá te dijo, tú le dijiste, pero a fin de cuentas platican Ajá, sale. y es claro, ya sale y te sientes más tranquila. En ese momento sí, la verdad es que creo que tengo como un espíritu muy rebelde hasta eso. Entonces, para mí, aunque sí fue incómodo todo el tema como de que de pronto ellos supieran esto de mí, a la vez yo estaba como, ay, no me importa, ya que todo el mundo sepa, que sepa mi familia, que sepa mis abuelos, no me importa, ¿no? Entonces yo me sentía bien, sobre todo creo que el enamoramiento como que te nubla la vista y como que no estás pensando tanto en los miedos, estás pensando más como que estás súper enamorado y quieres que todo el mundo se entere, ¿no? Entonces, pues sí me hacía sentir más tranquila que supiera, por un lado. ¿Y luego tu papá? Pues mi papá en realidad lo tomó muy bien. O sea, yo estaba muy nerviosa de decirle y lo cité un día a comer, me acuerdo que fui como 20 veces al baño y ya hasta que él me dijo, ya dime, ¿qué me quieres decir? Y yo le dije, no, pues que tengo novia, así nada más le dije, ¿no? Me dijo, pensé que me ibas a decir que estabas embarazada o que ibas a dejar la escuela o algo así. ¿Te ha tocado un camino complicado, sí? Pero a la vez en un contexto que viene en avance. ¿Te has sentido discriminada en algunos momentos? Sí, sí. Bueno, mi familia extendida no lo tomó tan bien. Iba yo a las reuniones y pues veía a todas mis primas o así con sus novios, ¿no? Y al saber que yo no podía hacer eso, porque, o sea, mi papá era como, o sea, sí, pero no le vamos a decir a tu abuela, ¿no? Cosas así, ¿no? Ya de la pandemia en adelante, que fue cuando yo salí del closet, yo me empecé a dar cuenta que en realidad era más común de lo que pensaba, pero yo antes de sí sentía que era algo que tenía que guardar muy en secreto porque a la gente no le gustaba. En particular como que de mis amigas o de mujeres heterosexuales, como muy de que, ay, es que yo te voy a gustar, o es que, ay, no, las lesbianas no sé qué, o sea, como cosas de ese estilo que yo todo el tiempo estaban en mi mente, como de, no, eso
pues eso es algo que tengo que mantener muy secreto. Hasta la fecha a veces a mí me cuesta con gente desconocida decirles, porque a veces no sé cómo lo van a tomar, o sea, no sé si corro peligro, cosas de ese estilo, ¿no? O sí me ha llegado a pasar como en ciertos casos con familiares que me dicen como de, oye, o sea, muy padre y todo, pero pues no les digas a tus primas chiquitas porque no lo entienden, o sea, cosas de ese estilo, ¿no? Y siempre es pues feo. Sí, sigue siendo todavía complicado, sobre todo con el nexo más cercano, ¿no? Como dices tú, la familia extendida, los amigos cercanos, el trabajo. También. ¿Te ha tocado algo así? Gracias a Dios, en el área en que me desarrollo de las artes y del cine, no, o sea, sí es un lugar mucho más abierto. Intentamos justamente desde este activismo hacerlo más abierto. Pues en el cine justo hay mucha representación a la diversidad, en el cine independiente sobre todo, más ahora. Entonces es un área en el que sí me puedo sentir segura, en las artes. ¿Y piensas en algún momento en casarte, en tener hijos? Sí me gustaría casarme. ¿Con sí. un hombre o con una mujer? Porque con eso de la bisexualidad no sé. Me gustaría casarme con mi pareja actual, que es una chica. Ah, qué Sí, maravilla. sí. ¿Tener hijos? Eso depende de cómo esté la situación para nosotras en ese momento. Como que nunca me he casado con la idea de tener hijos porque como que las dos tenemos trabajos que podrían ser muy demandantes. Entonces no sé si voy a poder criar, pero pues sí me gustaría. ¿A qué se dedica ella? Ella la animación digital. ¿Y ya viven juntas? No. Eres muy joven, todavía vas en camino. ¿De tus amigas y de tus amigos que eran tu primer círculo, se los has dicho? Sí. Creo que justo en los amigos es con quienes he podido encontrar como este círculo de confianza, de ser yo misma. Y las personas que en algún punto tuvieron como comentarios homofóbicos, no necesariamente sea a mí, pero en general, pues ya no están en mi vida, ¿no? O sea, sé que son personas con las que no puedo contar, pero de ahí en fuera el resto de personas es muy tolerante. La verdad, la mayoría de mis amigos son gays y de todo, ¿no? Entonces, pues ahí estamos en común en eso. Pero sí, la verdad es que eso sí ha cambiado bastante y sí es reconfortante, porque si no es como en tu espacio más cercano, al menos tienes pues este otro donde te sientes seguro. ¿Y tienes hermanos? No, Ah, soy hija única. ya. Sí, también por eso era como una gran noticia. Ay, claro. Sí. Oye, y cuando ves hacia atrás y dices, este es el trayecto que me ha tocado a mí, ¿qué ves y qué piensas? Pues por un lado me siento muy afortunada porque siento que, pues sí, o sea, yo también sé de muchísimos casos muy difíciles. O sea, hay de todo, hay casos mucho más fáciles. También pues tengo conocidos que me dicen, no, a mis papás casi me felicitaban. O sea, casi me decían, padrísimo, no sé qué, ¿cuándo nos presentas a tu pareja? Y pues no fue mi caso, o sea, en mi caso sí hubo como un proceso más largo, específicamente mi mamá. Cuando terminé como mi relación anterior de 3 años, ella estaba como muy aliviada, en realidad también porque esa relación ya no era buena, pero yo también pensaba, seguro está aliviada porque pues ya no estoy con una mujer, ¿no? Entonces yo decía, pues a lo mejor ella está ilusionada de que ahora ya ande con un hombre, ¿no? Entonces me daba nervios decirle otra vez como, no, pues otra vez tengo novia, ¿no? Pero pues ya lo hice y ya me di cuenta que ella ya está en otra etapa y que ya pasó por el duelo que tenía que pasar y ya lo superó. Entonces en ese sentido me siento afortunada porque la verdad creo que es una mamá sumamente amorosa y en realidad la gente que ha estado en mi vida más cercana ha sido muy amorosa. He tenido que ser muy valiente, sobre todo como en el tema de la familia general, porque pues es difícil como romper los paradigmas, ¿no? Y romper los esquemas que ya están y ser aparte la única persona que lo hace, ¿no? O sea, como que todos los demás están en lo mismo y tú tienes que estar llevando esa como carga de ser la que va diferente y va al otro lado. Entonces es algo como que reconozco y admiro mucho de mí. Y por otro lado, que sea algo que lleve hacia mi trabajo, que lleve hacia lo que hago. O sea, que no solo es, bueno, esta parte, o sea, yo no soy una persona muy privada, entonces no es como de, ay, esto es parte de mí, pero que no, o sea, nadie tiene que saberlo, ¿no? Es como, ay, no, pues yo lo digo, lo cuento, lo pongo en mis redes, lo hago en mi cine, ¿no? O sea, es como, pues algo que me hace sentir orgullosa. ¿Qué es lo que más te ha dolido? No poder ser abierta, sobre todo porque yo tuve la experiencia heterosexual, es como no poder ser abierta como lo fui en ese entonces y que no sea recibido como lo era en ese entonces, ¿no? O sea, yo tengo un gran conflicto con que siento... ¿Tú sabes, estás familiarizada con el término de la heterosexualidad obligatoria? No, a ver, coméntamelo. Es un concepto que se conceptualiza justamente desde el feminismo, en el que o sea, lo que dicen estas teóricas feministas es que la heterosexualidad de alguna manera
se educa y se impone a todo mundo, ¿no? O sea, a ti te educan en la heterosexualidad. No es que tú nazcas y digas, ay, yo soy heterosexual, ¿no? O sea, porque es como toda una institución. O sea, no es solamente quién te gusta, sino es como en la heterosexualidad las personas son monógamas, se casan, hacen esto, hacen aquello, ¿no? Entonces, se supone que para las mujeres, desde que somos muy chicas, es como te educan para que tú pienses que te vas a casar con un hombre, que hay un príncipe azul, no sé, o sea, desde niños es las kermeses y cásense. O yo luego escucho mucho esto de que, ay, a mi sobrinito de 4 años, te voy a presentar a tal niña, y yo, tienen 4 años, ¿no? Entonces, o sea, como que todo ese tipo de cosas, yo estoy muy en contra de que sea, de que esté todo el tiempo encima de uno como esa educación. La vestimenta también, o sea, que obvio, sí. nace y le ponen en rosita, si es niña, azul, si es niño. Los niños no lloran. Uh-huh. Eres niña, ayuda a los quehaceres más del hogar. Sí, justo, o sea, esa parte también del binarismo de género es un peso que también alimenta en la institución que es la heterosexualidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues yo crecí en esa línea, uh-huh. En un momento fui parte de eso, en un momento me expresé de esa manera y era súper bien recibido, era un cásate con tu novio de la secundaria, es un gran partido, no sé qué, y luego como que siempre lo típico de que el novio y cuando el novio, o sea, yo hasta eso, después de un novio de la secundaria que tuve, no volví a tener novio en años, o sea, de hecho de ahí hasta tuve novia ya en la uni, y yo a veces por eso pensaba que mi familia sospechaba, pero no, pero sí era como este constante, ¿y por qué no tienes novio? ¿Y cuándo el novio? Y tal, o sea, lo único que importaba, es como si lo único que importaba de nosotros las mujeres era con quién estamos. Y sobre todo, pues si es un hombre, o sea, como, ¿qué nos va a dar? O sea, por algo siempre es esto como de que la esposa de tal, ¿no? O la novia de tal, pero no eres tú como ser humano, aunque tengas muchos logros y muchas cosas, ¿no? Oye, Dani, o sea, en la parte donde te tocó vivir, si lo puedo decir así, como una mujer heterosexual, te sentías como que muy aceptada. Sí, completamente. Y entonces sentirse muy aceptado en el círculo familiar, en el círculo social, es así como bonito. Pero ya cuando estás en una relación diferente, en este caso, que no debería serlo, pero lo es a fin de cuentas, no te sientes tan aceptada. Sí, no, para nada, al contrario, ¿no? O sea, es este constante estar pensando, si vamos a ir a un evento, podemos o no darnos la mano. Tengo que omitir esta parte. O sea, si fui de viaje, pero fui con mi novia, pero cuando se lo cuente a tales familiares, tengo que omitir la parte que fui con mi novia. No la puedo invitar a cosas. En general, nadie habla del tema. O sea, de que si tengo novia, nadie dice. O sea, de mis primas o así, siempre es de que, ay, su novio, su esposo. Porque, de nuevo, es como lo único que importa es con quiénes están. Pero de mí es como, nadie dice nada, yo nada más mi trabajo, mis cosas. Digo, al final hasta está bien porque básicamente importo yo por quién soy, ¿no? Porque como que no quieren hablar del tema de mi pareja, pero pues en realidad es porque no lo aceptan, ¿no? Entonces toda esa presión social, además, que me decías, de cuándo vas a tener novio, cuándo vas a tener novio, ya mejor ni nos digas. A silencio. Ajá, sí. Ajá. A un silencio de, pues no queremos saber finalmente a detalle cómo es su vida. Sí. Y no deja de ser difícil. Sí, sí lo es. Sí lo es. Si tú pudieras cambiar algo, no podemos cambiar el mundo y no tenemos una varita mágica para decir, ahorita el mundo va a cambiar, pero si pudiéramos pedir un deseo de lo más cercano a tu entorno, a nuestro entorno, digamos, ¿qué es lo que te gustaría que cambiara? Lo que sí me gustaría cambiar es el respeto, ¿no? O sea, y el respeto no solamente es bueno, te respeto, es lo que quieras, pero no me digas, ¿no? Porque ahí sigue habiendo como un rechazo, ahí sigue habiendo como no te están tomando en cuenta como ser humano, sino como que están haciendo a un lado una parte de tu vida. Pero yo creo que como que el respeto también implica, es un acto amoroso respetar a otra persona, ¿no? Y eso implica decir, te veo, te acepto como eres, voy a aprender tal vez de lo que no entiendo, ¿no? Y tal vez va a llegar como un punto en el que no estemos así completamente de acuerdo, pero que podemos coexistir y que nos vamos a tratar bien y nos vamos a escuchar de lo que cada quien está viviendo. Cambiaría que hubiera más como esfuerzo por respetar y por hacer a un lado como los prejuicios para poner pues por delante el amor. Qué bonito. Si volvieras a nacer, ¿pedirías que fuera diferente? ¿Que fueras totalmente heterosexual? Qué horror ser heterosexual. No, se respeta todo, pero no me gustaría ser heterosexual, no. No, sí. Se me hace un poco aburrido. No sí, sé. Es que maravilla que nací así. Ay, sí, no, sí, la verdad.
Yo también eso digo. Me costó muchos años, ¿eh? Ok. Pero digo, gracias Dios por haberme hecho así, te lo agradezco. Sí, yo también lo pienso. Un libro, una revista, una serie, una película, algo que tú hayas dicho, esto para mí fue significativo, me gustaría compartirlo. Sí, yo voy a decir películas porque es como más mi área y justo es un tema que considero muy importante. Voy a decir dos. Ajá. Mi película, por ejemplo, favorita lésbica es una que se llama Retrato de una mujer en llamas. No sé si la has visto. ¿No? ¿De qué se trata? Tienes que verla, Elisa. La voy a ver, pero a ver, dinos, no nos spoilees, nada más dinos una hipnosis, ¿de qué se trata? Bueno, se trata de dos mujeres que en la época victoriana, me parece, como que es una mujer que está encerrada en una casa, en una isla, encerrada en el sentido de que la van a casar con un hombre y como que la tienen ahí esperando hasta que ya la van a mandar con su marido, ¿no? Y contratan a una pintora para que haga un retrato de ella, porque a través de ese retrato el hombre con el que la va a casar va a saber cómo es, o sea, ni siquiera se conocen, ¿no? Entonces encierran a dos mujeres en una isla. Qué barbaridad. Ajá. No sabían lo que hicieron. Sí, sí, sí. Entonces pues ya se enamoran y todo. Y a mí esa película me gusta mucho, o sea, sin spoilear como dices, porque o sea, es una película muy artística, muy, muy bonita, pero también siento que tiene una representación de las relaciones entre mujeres como muy sutil, muy que se nota que está dirigida por una mujer, que ese es un tema también en el cine LGBT, que muchas veces las películas con temática queer o son dirigidas por personas heterosexuales o de lesbianas por hombres, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia en la mirada muy grande. Entonces a mí me gusta mucho por eso, porque es como muy sutil, muy romántica, muy ética con la manera en que se representan las cosas. Es un poquito trágica al final, eso es lo que no me gusta tanto. Bueno, más que trágica, como que no tiene un final feliz. Okay. Pero sí siento que es una forma en la que yo, por ejemplo, que estaba justo pasando por todo ese tema en la pandemia cuando la vi, que dije, ay, es que el amor entre mujeres puede ser como así de lindo, o sea, como que lo representan sin morbo, lo representan como muy artísticamente, muy lindo, ¿no? Entonces, eso a mí me cambió mucho como la forma de ver las relaciones entre mujeres y por eso la recomiendo, sobre todo la recomiendo como a mujeres que les gustan las mujeres, ¿no? Porque siento que les va a gustar. Entonces, Retrato de una mujer en llamas. ajá. Sí, Muy sí. bien. ¿Y la otra? La otra, bueno, es un documental que se llama Paris is Burning, que pues es un documental que retrata como todo lo que pasaba en el submundo queer en Estados Unidos en los 80s. Retrata como un poco el inicio del drag a través de algo que se llamaba balls en ese entonces, que eran como bailes. O sea, se reunían en casas como de forma un poco secreta. O sea, digo, en la cultura LGBT se sabía mucho, pero para el resto del mundo sí era como más clandestino. Se reunían y hacían como todos estos bailes en que la gente iba vestida de muchas formas distintas, como drag, pero también como con una expresión de género pues muy extravagante, pues muchas lesbianas, hombres gays, mujeres trans, de todo tipo. Y el documental está muy bueno porque siento que, sobre todo también para las personas LGBT, es como un vistazo a la historia, porque es como un poco pre-Stonewall, ¿no? O sea, antes como de los levantamientos que llevaron al Pride y demás, y como es un poco ver tanto cómo se origina estos movimientos más nuevos, como de la representación de género y demás, cómo se origina el drag, pero también las condiciones difíciles que pasaban las personas en los 80s. Qué interesante. ¿Algo que quieras agregar, Daniela? Pues justo lo que te quería platicar, que quería agregar un poco sobre el tema de la representación, porque a mí ahorita me tocó una época en la que cada vez hay como más series, más películas y que van siendo menos trágicas, justamente van siendo más lindas. Ahorita estuvo muy de moda esta de Heartstopper, que de pronto pone así la posibilidad de que haya una pareja LGBT en la secundaria, que sean felices, que real no tengan, pues al menos no tantos problemas, que la gente los quiera y que los acepte. Y eso realmente sí hace una diferencia. O sea, mi novia no tiene tanto que realmente salió del closet ni que se dio cuenta que aceptó que era bisexual y así. Y yo le puse Heartstopper y para ella fue como, ay, qué bonito, o sea, puede ser así, ¿no? Pero pues a muchas personas, y todavía más antes, como tú me decías, no les tocó eso, ¿no? O sea, es ver historias tristes, historias trágicas o mal representadas. O sea, esta de Retrato de una mujer en llamas a mí se me hace pues muy diferente a una película que fue muy famosa que se llama La vida de Adele o Blue is the Warmest Color, que pues es una historia lésbica francesa que
Yo cuando era adolescente como que mucha gente hablaba de ella y así, pero está filmada por un hombre, ¿no? Y tiene como ahí la mirada masculina súper metida, pues sí, la manera en que filma el lesbianismo es como mucho más morbosa y pues igual es trágica, ¿no? Al final. Bueno, la chava acaba siendo heterosexual al final de todo, ¿no? Trágico, no Sí, es cierto. también. Respetable. Entonces, por ejemplo, hay una comedia romántica que se llama... Ay, no me acuerdo el nombre ahorita, pero es de una chica como que se va a casar, ya luego no se casa porque se enamora de una mujer, pero eso sí, una típica comedia romántica. O sea, esas representaciones son muy necesarias, importan. La gente como que está mucho este tema en Disney de que no salgan personajes gays, porque dicen es que se van a volver gays los niños. O como mucho de que en los libros de la SEP o cosas así de que no haya representación, no haya visibilidad, porque eso va a confundir a las infancias o a las personas. Y yo como una persona que justamente, o sea, me dedico al cine y me di cuenta que me pasaba esto por una escena de una serie, pues sí defiendo mucho eso, o sea, que no, o sea, tal vez justo yo podría parecer como el argumento perfecto para que digan, ya ves, sí te vuelves, sí ves, pero pues yo no creo eso, o sea, yo creo que es más bien, si yo nunca lo hubiera visto, o sea, ese capítulo, tal vez solo me hubiera tardado más en entender lo que me pasaba, ¿no? O sea, tal vez hubiera estado más confundida por más tiempo, o no me hubiera aceptado por más tiempo porque yo tarde o temprano me hubiera dado cuenta solita, pero no lo habría visto en ningún lado y sería como, no, pues esto de plano no se puede, ¿no? Entonces sí creo que debe haber más representación, sí creo que las personas que piensen que eso esté en el cine está mal, pues simplemente están como queriendo tapar el sol con un dedo, o sea, negar una realidad que existe y siempre ha existido, y pues que todas las personas merecemos ver nuestras historias en pantalla, ¿no? Y reflejarnos en alguien en pantalla, ¿no? Entonces, eso es algo que yo como en mi trabajo quiero hacer, quiero aportar como esa representación. Pues es la razón por la que yo te agradezco mucho que hayas venido. Estar aquí, platicar tu historia de valentía, porque vivir estas historias no son fáciles. Contarlas a lo mejor es un poquito más, pero no deja de ser una historia de valentía que te agradezco muchísimo compartir con sus Daniela, porque como tú dices, existimos, somos y somos a mucho orgullo. Gracias, Daniela. Muchas gracias a ti. Y nos vemos en el próximo capítulo.